Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estén viendo esto. Nos encontramos nuevamente para abordar en esta ocasión la unidad número 9 de la materia, denominada penas y medidas alternativas. Vamos a utilizar esta presentación para ir siguiendo cierto orden en la clase y poder guiarnos de qué estamos hablando. ¿Cómo hemos llegado hasta esta unidad? ¿Qué ha pasado previamente? Pues bien, hemos visto la evolución de las penas en general y particularmente el devenir de la cárcel a lo largo de la historia. De este modo hemos observado que la cárcel no es una institución que haya estado siempre ahí, que contrario a lo que podríamos pensar, no siempre se utilizó como método de castigo o de resocialización, como ha sido tomado en algún importante tramo y cercano de la historia, sino que la cárcel es una institución más bien novedosa en la historia del castigo y que ha llegado a nuestros días justamente ella como alternativa a otras penas, como alternativa principalmente a la pena de muerte en sus diversas modalidades y como una evolución a partir de su concepción como paso previo a la pena capital. Recordemos que, como han visto en las bolillas anteriores, la cárcel solía ser o bien en aquella confusión entre iglesia y Estado, sobre todo en la Europa continental, un espacio de expiación de las culpas donde el sujeto era alojado por tiempo determinado o indeterminado para justamente expiar sus culpas, o bien como un lugar de alojamiento previo, una especie de prisión preventiva, a su condena definitiva, que era la muerte, sea a través de la horca, sea a través de la guillotina o en algunas otras modalidades que han sido utilizadas a lo largo y ancho del mundo. Posteriormente, habíamos visto en este devenir histórico, la cárcel aparece como una pena en sí misma, como la restricción de la libertad ambulatoria, de la capacidad de moverse en el medio libre, como castigo en sí mismo o como método para alcanzar otro fin, el más popularizado, por así decirlo, entre la doctrina y la normativa, ha sido la finalidad resocializadora. La finalidad, el objetivo de devolver a ese sujeto que alojamos temporalmente dentro de una cárcel en mejores condiciones a desenvolverse en el medio libre que aquellas que tenía al momento de ingresar. Se supone que durante su alojamiento lo vamos a dotar de todos aquellos elementos que no tenía en calidad o en cantidad suficiente para desenvolverse como un sujeto útil en la sociedad. Sin embargo, nos enfrentamos a la realidad de la cárcel en general y particularmente de la cárcel en el margen latinoamericano. Una cárcel que aparece totalmente alejada de los postulados normativos y constitucionales. Una cárcel que ha fracasado en su cometido resocializador. Cuando uno habla del fracaso de la prisión en términos criminológicos, se suele enfrentar también a cierto sector que dice, no, en realidad la cárcel ha triunfado, porque si partimos de aquella dicotomía entre los fines declarados y los fines realmente perseguidos por las agencias punitivas, y en este caso por la cárcel, pareciera ser que el fin efectivamente perseguido por la cárcel es bien distinto al fin declarado. Ese fin declarado de resocialización, de procurar la mejoría del sujeto enmarcado en las teorías penales de la prevención especial positiva. En realidad parece ser que la cárcel lo que persiguiese efectivamente es constituirse en meramente o absolutamente, depende de cómo quisiéramos verlo, en una unidad de castigo.
Y en este sentido, no habría fracasado, sino porque por el contrario, aparece triunfando rotundamente, puesto que la cárcel es cada vez más un espacio de castigo y, por el contrario, se encuentra cada vez más alejada de la posibilidad de actuar como un medio para la resocialización o la socialización del sujeto. Sin ahondar demasiado en esto, diremos que la prisión ha fracasado en todos aquellos objetivos que la normativa ha planteado para ella. Particularmente en nuestro país, si conjugamos los postulados del artículo 18 constitucional, los postulados del marco convencional que a partir de 1994 fueron incorporados al artículo 75, inciso 22, todos los demás elementos multilaterales que la Argentina ha suscrito y que tienen que ver con estas cuestiones, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, por ejemplo, y la normativa particular en la materia, que tiene como elemento fundamental a la ley 24660, entendemos que la cárcel en absoluto cumple con alguno de los fines que se le han fijado. No sirve para resocializar, no sirve para dar tratamiento, no sirve para absolutamente nada más que para hacer un depósito de carne humana y para castigar. En este sentido, entendemos que definitivamente los postulados del artículo 18 han quedado reducidos a una falacia. Es así que si nosotros vamos a aquello de que las cárceles serán sanas y limpias y nos enfrentamos a una unidad penitenciaria cualquiera de nuestro país, pero particularmente, y por ser la más grande no solo de Tucumán, sino del norte argentino, y vamos al penal de Villa Urquiza, nos vamos a dar con imágenes como estas que estamos viendo aquí, con mampostería que se cae directamente, con duchas que no son tales, sino que no son más que un pedazo de caño retorcido del cual gotea agua helada en invierno y agua tibia en verano, pero que de ninguna manera se puede imaginar a alguien que pueda higienizarse en condiciones más o menos dignas en un espacio de esas características. Observen, a ver, estas son fotografías que efectivamente fueron sacadas hace ya algún tiempo en Villa Urquiza, pero no por eso la realidad ha cambiado para mejor, ¿sí? Acá pueden ver, directamente se cae la mampostería. Villa Urquiza es la edificación original, la que corresponde a las dos principales unidades que concentran el mayor número de presos de la provincia. Es una edificación que tiene prácticamente 100 años y que en estos 100 años lejos ha estado de recibir un mantenimiento adecuado. Por ende, la mampostería se está viniendo abajo de una manera casi lógica. El peligro aquí está no solo para quienes normalmente se desenvuelven, quienes viven ahí, que son los presos, sino también para los guardiacárceles y para las visitas. No habiendo lugares acondicionados específicamente para recibir a las visitas, en no pocas ocasiones hay mujeres, hombres, niños circulando por esta zona los días de visita. Un pedazo de mampostería tranquilamente podría caerles en la cabeza. Con esto, bañarse en esas condiciones, al lado de una ventana, sin ningún tipo de cerramiento, en invierno, imagínense lo que puede llegar a ser. Tratar de refrescarse con ese mínimo chorro en verano, con las temperaturas que hay en Tucumán, parece imposible. Baños clausurados, lugares donde los mismos familiares tienen que ir los días de visita. Esa es la realidad del principal penal del norte argentino y que se replica a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de Latinoamérica en general. Esta es la regla, con escasísimas excepcionalidades.
A esto, en Tucumán, le tenemos que sumar una realidad que pocas veces es considerada y que es la de los presos en comisarías, generalmente presos con prisión preventiva o en el periodo anterior de detención, alojados en lugares que no han sido concebidos ni posteriormente preparados para esto. Las celdas de las comisarías están pensadas en el mejor de los casos para un paso casi fugaz de la aprehensión a la detención y no mucho más que eso. Sin embargo, hay personas que pasan meses, cuando no años, en estos espacios, generando situaciones de superpoblación dentro de las propias comisarías. Pensemos que el personal policial no está formado, capacitado para la atención de presos. ¿Sí? Para eso tenemos al servicio penitenciario. Sin embargo, seguimos alojando personas en las comisarías y no solo eso, sino que tenemos superpoblación también en las comisarías. Y digo también porque la superpoblación parece ser un dato ya prácticamente aceptado dentro de las cárceles argentinas. Pero también sucede en las comisarías y da lugar a imágenes como esta. Esta es una imagen que fue levantada por los diarios locales hace no mucho tiempo de un alojamiento dentro de una comisaría, de un calabozo en una comisaría, donde había 30 personas en un espacio para no más de una decena. Habían llegado a sacar el inodoro para dormir todos apretujados en el suelo. O situaciones como esta, alguno recordará el video no hace tanto tiempo de una víbora entrando a una celda para robarse los restos de comida que habían quedado a los presos allí. Esto es absolutamente inhumano, degradante, peligroso, peligroso incluso en términos de responsabilidad internacional para el Estado. Cualquier acción que seriamente sea llevada ante tribunales internacionales posiblemente acarrearía para el Estado provincial y para el Estado nacional una condena. Esta situación, reitero, nos pone en las antípodas del postulado constitucional de que las cárceles serán sanas y limpias. Además, tenemos que hablar de la enorme cantidad de presos sin condena. Este gráfico que ven aquí es el representativo de la cantidad de condenados y procesados que había al año 2018, que es el último conglomerado de datos que tenemos disponible a través del Sistema Nacional de Estadísticas de la Ejecución de la Pena, en la provincia de Tucumán. Así, acá tenemos un total de 1.301 alojados, detenidos, presos. Ahora bien, primer elemento que hay que tener en cuenta es que en este número Tucumán no ha informado la cantidad de presos en comisarías que había en ese momento. ¿Sí? Estamos hablando de 2018. Con lo cual, estos 1.300 pertenecen solamente a las unidades del Servicio Penitenciario Provincial, tanto las que funcionan en el complejo Villa Urquiza como la cárcel de mujeres en Banda del Río Celín y la cárcel de la ciudad de Concepción. Pero no tenemos acá el número de presos en comisaría, que lo podemos llegar a suponer, pero no viene al caso. Solo sobre estos 1.301 que permanecían alojados en unidades del servicio penitenciario, teníamos casi la mitad en calidad de condenados, de procesados, perdón. El 46% de estos 1.300, lo que significaba 603, eran procesados, es decir, personas jurídicamente inocentes a la espera de un enjuiciamiento y la determinación de su responsabilidad penal y, en su caso, la imposición de una condena. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es que, más allá de, yo les voy a dejar en el campus el link para que ustedes, si tienen ganas, revisen un poquito estas estadísticas, pero van a ver que Tucumán declaró en ese momento tener una separación de procesados y condenados. La unidad 1 se supone en Tucumán es solo de condenados, la unidad 2 solo de procesados, y de esa manera se presentaron los datos. Ahora bien,
Cualquiera que haya mínimamente tenido relación con el servicio penitenciario a través de su actividad profesional o académica sabe que esto no es así, que la separación es ficticia y que dentro de la cárcel, por distintas razones, esta separación no se respeta y tenemos mezclados, contrariamente a lo que dice la ley, condenados con procesados. El primer problema es ese, tenemos personas jurídicamente inocentes en el mismo ámbito y en la misma convivencia con condenados. Y por otra parte, el peligro de esto está justamente en que una vez que termine el proceso, nos vemos que este sujeto no es declarado culpable, por las razones que sea, desde que efectivamente no es posible vencer la presunción de inocencia, hasta que la causa llega prescripta. Con lo cual le tenemos que decir, disculpe, perdió 1, 2 años y medio de su vida ahí, pero no lo vamos a condenar, quédese tranquilo. Nadie devuelve el tiempo, nadie devuelve las vivencias dentro del penal, y ninguna persona que haya pasado por aquí vuelve a ser igual. En general, no vuelve a ser mejor. Siguiendo en la misma línea, el artículo 18 sigue diciendo que las cárceles serán para protección y no para castigo de los reos alojados en ellas. Esto también es falaz. Lamento pincharles el globo. El último informe del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, muy someramente, el comité es un ente autárquico que funciona ligado a la estructura de la Cámara de Diputados, pero que no depende de manera directa de esta, sino que tiene independencia funcional y es el organismo que a nivel nacional controla las cárceles y tiene plena capacidad de ingreso irrestricto a los lugares de detención, por lo cual no existe ninguna excusa para impedir su ingreso y su control. El último informe, les decía, publicado en mayo de este año, sobre los penales en la provincia de Tucumán, denuncia, entre otras cuestiones, la recurrencia en los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, las deficiencias en la investigación de esos mismos casos de tortura y malos tratos, la falta de separación entre condenados y procesados a la que hacía referencia recién, el alojamiento en dependencias policiales no preparadas para tal fin, la deficiente atención de salud. ¿Sí? No solo la cárcel es un ambiente sucio, no solo la cárcel es un ambiente ediliciamente peligroso, no solo los lugares de detención están superpoblados y por ende generan hacinamiento, sino que además, cuando los presos se enferman, no les brindamos la atención de salud adecuada. Y acá, frente a cualquier prejuicio que ustedes puedan presentar, tengan en cuenta que el Estado es el garante, es el cuidador, una especie de papá y mamá del preso mientras se mantenga en sus instalaciones. Piensen quienes tienen hijos o hermanos chicos o sobrinos, que tiene un rol muy similar al que tiene la escuela mientras nuestros niños permanecen en su ámbito. No hay en Tucumán, no hay funcionando, hay una previsión normativa que también es criticable y que podríamos charlarlo en otro momento, pero no está funcionando, nunca se llegó a conformar el mecanismo local de prevención de la tortura. Esto también es una contra que denuncia el mecanismo nacional. Además, denuncian la violencia de género a las mujeres detenidas. Tengamos en cuenta que estamos en una sociedad que ha comenzado desde hace unos años a reaccionar muy fuertemente frente a la violencia de género de manera positiva, destaco esto, pero que respecto de las presas, de las internas carcelarias, parece no haber entendido que también pueden ser víctimas de violencia de género. Y esto sucede dentro de las cárceles. Y esto ya lo agrego yo al informe,
también se generan situaciones de violencia de género respecto de los familiares o miembros del círculo cercano de los y las presas cuando van a visitarlos. ¿Sí? Las requisas, los métodos de control suelen ser especialmente rígidos y excesivos respecto de las mujeres, alcanzando niveles de vejación que deberían preocuparnos. A esto se suma un larguísimo etcétera. También les voy a dejar el link para ingresar al último informe y que ustedes lo puedan relevar. Todos estos motivos hacen que se torne necesario evolutivamente, se torne imprescindible criminológicamente y penalmente, empezar a elucubrar algunas alternativas a la pena de prisión. Además, ya mucho antes de que lo pensemos en esta clave, los legisladores, el legislador como figura de desarrollo de la normativa, previó otras alternativas para aquellos casos en los que entendió que la gravedad de la conducta desarrollada no era tal como para acarrear una pena de prisión o reclusión. Estas alternativas, tanto las tradicionales como las que se vienen desarrollando en los últimos años, aparecen algunas por, como les digo, la mera gravedad del ilícito cometido y otras justamente por este fracaso innegable de la cárcel al cual me estoy refiriendo. Así, a partir de todo lo que venimos diciendo, tenemos que plantearnos si las adaptaciones que se han hecho a la cárcel tradicional vienen a ser verdaderas alternativas o si son suficientes justamente. Y en este sentido yo particularmente tengo una mirada positiva respecto de las adaptaciones de la cárcel. Las cárceles abiertas, las cárceles pueblo al estilo de Punta de Rieles en Montevideo, o los proyectos de desarrollo productivo interno que coadyuvan al desarrollo de nuevas capacidades laborales y sociales en los presos, como ser el polo industrial del CONCAR también en Uruguay, vienen a contribuir de alguna manera, pero respecto de la situación puntual de los presos a los que alcanza, sistemáticamente su beneficio o su alcance es muy relativo. Y si justamente venimos a Argentina y tratamos de evaluar cuál es la influencia de este tipo de adaptaciones, nos damos con que, primero, no han tenido gran recepción. No tenemos una cantidad importante ni experiencias de importancia en ese sentido adaptativo de la cárcel tradicional. En Argentina la cárcel tradicional está más fuerte que nunca, probablemente. Hoy, en nuestro país en general y en el norte en particular, estamos discutiendo dónde construir nuevas cárceles, cárceles más grandes, con sistemas securitivos más fortificados, cada vez más alejados de las ciudades y de la sociedad. No estamos discutiendo nuevos modelos, primero. Y segundo, aun cuando se desarrollan nuestros modelos, resulta evidente que estos modelos son insuficientes porque la cárcel tradicional se mantiene ahí, se mantiene con igual o más fortaleza. Por lo cual, entiendo que la verdadera discusión debe centrarse en modelos alternativos a la cárcel, a medidas alternativas a lo que conocemos hasta aquí como la pena por antonomasia, la privación de libertad en establecimientos determinados, supuestamente pensados y desarrollados para tal fin.